Buenos días a todos. Buenos días. Te voy a invitar a si te puedes poner de pie. Sean todos bienvenidos. Nuevamente estamos aquí para celebrar nuestro servicio de domingo. Y déjame decirte que estamos aquí porque recordamos lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en una cruz hace ya más de 2000 años. Que Dios, requiriendo, ¿verdad?, perfección para que los seres humanos puedan entrar al cielo, Él puso a su Hijo en una cruz, ¿verdad? No solamente lo puso para que muriera en una cruz, pero también resucitó al tercer día para justificar a todos aquellos que creen en Él. Esas son buenas noticias. Y por eso celebramos, ¿verdad? Por eso queremos cantar. Y te voy a animar a que le cantes a Dios, que exaltes. Tenemos cantos para exaltar a Dios a través de las Escrituras. Es importante que mientras le exaltamos y le glorificamos, aprendamos también la palabra, ¿verdad?, para que le exaltemos apropiadamente. Y para poder comenzar con los cantos, te pido que me acompañes ahí en tu lugar y quiero que oremos. Que nosotros estamos, tu posición es muy alta comparada con la de nosotros, Señor. Nosotros somos pecadores, aunque nos has perdonado por sacrificar a tu Hijo en la cruz, Señor, aún todavía pecamos. Ayúdanos a venir ante tu presencia con gozo, con alegría, con regocijo, con agradecimiento por lo que has hecho en la cruz, Señor. Maravillosa obra al poner a tu Hijo en una cruz y al haberlo resucitado para que esté a tu diestra, intercediendo, representándonos como un abogado que defiende a aquellos que creen en Él. Gracias, Señor. Pon en nosotros en esta mañana el darte las gracias continuamente a través de lo que vamos a cantar, Señor. Amén. Nuestro Dios, y escucha
eres, Señor, tú eres la roca de nuestra salvación. Te exaltamos y te bendecimos en esta mañana. Fuerzas
llegó el momento de ofrendar y ya cantamos, ya glorificamos a nuestro Dios, Padre, y lo hacemos con un corazón alegre, Padre, porque estamos agradecidos por todo lo que Él es, por lo que ha hecho por nosotros. Y lo voy a leer en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 8. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas y de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues te doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De la manera exhortamos a Tito, y para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y en el verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que por vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Te voy a pedir donde estés allí que incline tu rostro y podamos darle gracias a Dios, y vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder dar, Señor, lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú eras rico, te hiciste pobre por nosotros, para que por su pobreza fuéramos enriquecidos, Señor, nosotros, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, y puedas ayudar a mis hermanos, Señor, si estuviera pasando necesidad, que tú suplas la necesidad, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor. Y sabemos que tú pones el deseo en nuestro corazón, Señor, por tu pura gracia, Señor, porque tú pones el querer como el hacer, Señor, en nosotros, Señor. Y sabemos que lo hacemos con un corazón agradecido, Señor, un corazón contento, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas a tu iglesia, Padre Santo, y bendiga a mis hermanos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasarse, la canastilla está allá atrás, y gracias. Ya tenemos una nueva voz en la iglesia, ¿verdad? Nuevamente sean todos bienvenidos, los que están por primera vez. Nos da gusto que estén aquí para escuchar la palabra de Dios. La semana antepasada salí yo con mi esposa a Tijuana para conocer por primera vez a mi suegra, y fue algo muy bueno. Y la semana pasada estuvimos en la playa, y desde ya tuvimos servicio, estuvimos predicando una porción de Hechos capítulo 5, o la primera porción de Hechos capítulo 5. Ahora vamos a estar finalizando la segunda porción de Hechos capítulo 5. Me da gusto verles a todos. Hasta ya extrañaba el lugar. Nomás llegué otro día, miré y dije, ay, ¿verdad? Como que extrañé el lugar, pero es porque los extrañaba a ustedes. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Aquí es solamente el lugar donde la iglesia se reúne. ¿No es así? La iglesia son las personas y el cuerpo de Cristo son las personas. El cuerpo de Cristo no es un edificio, no son los materiales ni la construcción que está aquí. La iglesia son personas que están vivas y que dan testimonio de quién es Dios. Entonces te voy a invitar que pasemos a la palabra de Dios, porque tengo bastante escritura para ti. Te pido que te prepares con tu Biblia. A los que no tienen su Biblia, usa el teléfono, porque te voy a llevar algunos pasajes para poder confirmar lo que voy a hablar en Hechos capítulo 5. El título para esta mañana es El peor consejo contra el Evangelio. Lo vas a tener ahí en la pantalla. El peor consejo contra el Evangelio. Se escucha un poco extraño tal vez, pero a medida que vamos avanzando vas a entender por qué hay aquí un consejo, y es el peor consejo contra el Evangelio. Voy a platicarte
historia muy corta y después te voy a pedir que oremos para que Dios nos ayude. En una ocasión, es una anécdota que yo tuve con mis hijos, es una buena anécdota, es una anécdota muy que aprendí algo. Yo pensé que ya les había enseñado a mis 3 hijos a nadar, a los 3, y hasta cierto punto sí les había enseñado poquito, no lo suficiente. Y entonces, con lo de la pandemia, hace aproximadamente como un año, ustedes saben las reglas, pues no se podía ir a lugares públicos, no se podía pues meterse a la alberca menos, ¿verdad? Porque le da más miedo a la gente. Meterse al agua donde otra gente que puede estar infectada con el virus, pues da miedo, ¿verdad? Meterse a un agua así. Pero bueno, la situación es que nosotros fuimos a un hotel y yo quise que mis hijos pues disfrutaran, porque a ellos les encanta el agua, a ellos les encanta, es una de sus cosas más favoritas. Y entonces mis 2 hijos se metieron, pero faltaba uno de ellos y entonces yo le dije, ¿qué no te vas a meter? Órale, aviéntate. Y se animó y se aventó, pero cuando se aventó a la parte la más hondita de la alberca, como que él ya no pudo nadar, como que no, me imagino que por el tiempo y la falta de práctica, como que perdió el hábito y se me estaba comenzando a ahogar. Y yo como que no creía, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no, sí, me estiré, ¿verdad? Para alcanzarlo, porque estaba vestido y diga, nomás me estiré, lo agarré y lo jalé. Y después mi hijo me dijo, ¿por qué no te aventaste, verdad? Y yo sí, ¿verdad? Tiene razón, con todo y zapatos me hubiera aventado. Pero mira, la situación es esta, que yo le di un consejo a mi hijo que parecía un buen consejo, porque yo pensé que él pues ya sabía nadar, pero resultó ser que mi consejo que parecía bueno resultó malo para él. ¿Te das cuenta? Hay veces las personas en su sabiduría quieren dar un excelente consejo cuando a veces el consejo es malo. Para algunas personas puede ser bueno, muy sabio, pero a la hora de ser probado, en las circunstancias de las pruebas y de las dificultades, resulta ser que el consejo no es muy sabio, porque no es conforme a Dios, ¿verdad? Es conforme a una sabiduría humana nada más. Vamos a orar ahora, te pido, por favor, si guardamos un poquito de reverencia a Dios y oremos para pedirle su ayuda, para recibir estas palabras que vienen de Él. Padre, muchas gracias por tu palabra escrita, gracias por lo que está sucediendo con la iglesia en el libro de los Hechos. Gracias, Padre, porque a través de lo que vamos a escuchar, vamos a conocerte más, vamos a conocer más de tu gloria, vamos a entender cómo eres tú y el respeto que te debemos, Señor. Te pido que tanto hombres, mujeres, niños y niñas, todos los que están en este lugar, Señor, puedan salir de este lugar con el temor de Dios y con reverencia a Dios, entendiendo quién es Dios el Padre y lo que ha hecho en una cruz al poner a su Hijo y ser castigado como el peor de los criminales cuando era santo y justo y perfecto, pero se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para todo aquel que cree. Se convirtió en el sustituto que tomó el lugar que el pecador se merecía y el inocente fue castigado en lugar del pecador. Señor, te pedimos que sea tu gloria y tu palabra la que nos hable con esta escritura y que nosotros estorbemos, Señor, lo menos o lo más posible, Señor, que nosotros no estorbemos, pidiéndote tu ayuda, Señor, que seas tú el que nos ayude. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. La primera porción de Hechos capítulo 5, si vas a ese capítulo, vas a mirar la fama de la iglesia, lo que estaba sucediendo con la iglesia, las señales. Vas a mirar que las señales se intensifican tanto que aún los creyentes llevaban a sus familiares enfermos para que siquiera la sombra del apóstol Pedro los tocara. Y la escritura no lo dice, pero me imagino que algunos fueron sanados con la sombra solo de Pedro. No por el poder de Pedro, sino por lo que Jesucristo está haciendo desde el cielo, porque Él ya resucitó y está a la diestra del Padre. Y es en la autoridad de Jesús que todos estos milagros ahora, no solamente en Jesús, pero ahora siguen a los apóstoles, todas estas señales. Pero también en el capítulo 5 vemos la señal de disciplina. Dios le quita la vida a una pareja que tampoco nos dice la escritura si eran creyentes o no, pero por lo menos asistían a la iglesia y le quisieron ver la cara a Dios, ¿verdad? Es la mejor manera de interpretarlo. Le quisieron ver la cara a Dios, quisieron pretender que dieron todo el dinero de lo que vendieron para competir un poquito con Bernabé, porque fue lo que Bernabé hizo, pero ellos estaban siendo hipócritas y Dios dijo, no, lo siento,
No voy a permitir que eso suceda ahorita en este momento, y les quitó la vida. Y entonces el temor de Dios corrió no solamente sobre de la iglesia, pero también sobre toda la gente que vivía fuera de la iglesia. Y la gente comenzó a tenerle temor a un Dios que es serio cuando se trata de castigar el pecado. También en el capítulo 5 vemos oposición de los fariseos y los saduceos. Ellos están enojados, los toman otra vez. No sabemos cuál es la razón por la cual los echan a la cárcel, si es porque se enteraron que una persona murió en la iglesia y posiblemente los quieran culpar de eso. Pero los echan en la cárcel y luego nos damos cuenta de que los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos no creen tampoco en los ángeles, no creen en lo que no pueden tocar. Y yo no sé, imagínate a Dios con un gran sentido del humor o riéndose desde el cielo, como dice el Salmo 2. Manda a un ángel a que los libere de la cárcel. ¿Te imaginas? La gente que está en autoridad y gobernando desde ahí, desde Jerusalén, que es una mezcla de la idea farisea y de la idea saducea. Los saduceos se han unido con los fariseos para ponerse en contra del ungido de Dios, que es el Señor Jesucristo, que acaba de morir, que acaba de resucitar y que sigue haciendo milagros. Se unen para no solamente ahora estar en contra de Jesús, pero ahora estar en contra de sus apóstoles que predican en la autoridad de Jesús. Y no creen en los ángeles, y el Señor manda un ángel para que los saque de la cárcel, y ellos no vieron al ángel, ¿verdad? Las autoridades no lo vieron, pero quedaron, ¿y ahora qué pasó? Los encerramos, les pusimos guardia afuera y van a ver en la mañana y resulta que no están. ¿Te imaginas cómo quedaron? No sé si con temblor en las piernas, no me imagino qué estaba pasando por sus cabezas exactamente, pero dijeron, en qué irá a terminar esto, fue lo que dijeron ellos. Vamos a leer ahora nosotros del verso 27 hasta el verso 42, y es la porción que nos toca para ahora. Entonces vayamos a las Escrituras, Hechos capítulo 5 del verso 27 al verso 42, y esta es la segunda vez que van vamos a decirle, ante la corte. Los han perseguido en varias ocasiones, pero esta es la segunda ocasión que el evangelio es probado ante la corte o examinado. Sería más o menos, hermanos, como decir a poner a Dios ante el banquillo de los acusados. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Acuérdate que en la primera interrogación, cuando van por primera vez ante el jurado de Israel, les preguntaron en qué autoridad estás haciendo estas cosas, ¿verdad? Esta es la segunda vez, ya no les vuelven a hacer la misma pregunta. Ahora es, desobedecieron lo que les dijimos, están en mayores problemas. Esta interrogación ya es más intensa, esta persecución ya es más personal. Ahora los saduceos están más ofendidos de que ellos sigan predicando la resurrección entre los muertos en la persona de Cristo. Porque para empezar, ellos rechazan totalmente la idea de que uno pueda resucitar. Y tristemente para ellos, la Escritura es una de las doctrinas fundamentales en las Escrituras. Que todas las personas van a resucitar, hayan muerto o no todavía. A unas personas que están en el polvo, que ya las generaciones que han muerto antes de nosotros, van a resucitar también. Todos van a resucitar, pero unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Entonces la vida, o más bien el alma del hombre es eterna. Aunque su cuerpo físico, como el que tenemos ahora, no es eterno, pero el alma sí es eterna y es lo más valioso que los seres humanos tienen. Y tan valiosa es, ¿verdad?, que por eso Dios puso a su Hijo en la cruz para recibir el castigo del pecado que cada uno de nosotros mereceríamos, ¿verdad?, ser castigados. Y que la pena de la ley cayera sobre nosotros. Entonces en esta ocasión ya hay mayor presión, dice de esta manera: y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ay, bien inocentes, ¿no? Ahora, ellos mismos fueron los que dijeron, ¿verdad?, en los evangelios, que la sangre tuya caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Lo recuerdas en los evangelios? Y ahora se están haciendo las víctimas. Y esa estrategia la vas a mirar mucho, ¿verdad?, en nuestra vida y a veces en la política. La estrategia es tratar de ayudar a la gente o perjudicarla más bien, haciéndola que se sienta como una víctima en lugar de ser la responsable de su pecado.
y eso lo vamos a estar viendo más constantemente. Te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el gobierno, hay 3 ideas principales, o son 3 ideas que son una sola, pero los 3 conceptos que mucho maneja el gobierno en nuestros días es darle más derechos a la mujer, al que practica el homosexualismo y al que practica al que ve o dice que hay injusticia social entre nosotros. Son las 3 ideas que están gobernando a nuestro gobierno. Y el gobierno lo que ha estado haciendo, se ha comido esta idea y la ha dejado entrar a las personas que gobiernan nuestro país y está perjudicando la Constitución. La Constitución, que tiene contenido de la Biblia, es la que ha hecho que este país sea lo que es. Nosotros podemos trabajar y ganar lo que podamos ganar y tal vez tener lo que no tuvimos en nuestros países por la Constitución que se hace en este país. Y lo que ha estado sucediendo es que cada vez más se ha estado infiltrando la idea de que, por ejemplo, el pecado del homosexualismo, ellos han sufrido mucho y son víctimas porque la gente los malmira, porque la gente no les da el derecho que deberían de tener, los mismos derechos, por ejemplo, que un esposo y una esposa que se han casado. Entonces el gobierno se ha comido todas estas ideas y a lo que es un pecado en la Biblia les están dando derechos. Y es algo similar lo que está sucediendo aquí. Los saduceos se sienten como víctimas porque dicen, ustedes nos están echando la culpa de que nosotros matamos a Jesús. Bueno, para empezar, sí lo mataron. Y ellos posiblemente dieron su votación para matar a Jesús. Pero segundo, ¿verdad? Es como que ahora se hacen a los inocentes, están negando que ellos mataron a Jesús. Y segundo, hacen responsables a los apóstoles. Ustedes nos están acusando. Sigamos adelante. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y levantó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acciones de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Cristo. Como te decía, tenemos a los apóstoles, a los que tocaron a Jesús, a los que vieron en carne propia a Dios hecho carne, caminaron con Él, estuvieron con Él, durmieron casi cerca de Él, a su costado, comieron con Él, disfrutaron momentos con Él, tuvieron una relación tan cercana, ¿verdad?, que ninguna otra persona pudiésemos decir que la tuvo de la manera como la tuvieron ellos, físicamente hablando, ¿verdad? Los apóstoles lo miraron y estuvieron ahí, y nosotros no pudiésemos decir lo mismo, ¿verdad?, de la manera como ellos lo dijeron. No cualquiera puede decir eso. Pero ellos se encuentran, ¿verdad?, otra vez acusados ante el gobierno judío, si le podemos llamar así, y la acusación que tienen contra ellos es no los milagros, no las obras que están haciendo, pero está reclamando que todos los milagros que están sucediendo en el nombre de Jesús. Esa es la acusación que el gobierno tiene contra ellos. Y por eso les quieren quitar la vida.
Vamos a seguir adelante. Te voy a enseñar 3 cosas. Cuando te hablé acerca del peor consejo contra el Evangelio, quiero hablarte de 3 cosas. La primera es, ¿cuándo obedecer a Dios? Nosotros no nos encontramos ante la corte de aquí de Pleasanton o de Livermore, o se puede decir que la corte de Dublin representa a los 3, a Livermore, a Dublin, porque es un mismo condado. Y no nos ha tocado ir a defender a Jesucristo ante el juez de aquí de esta área, ¿verdad? Pero ellos sí, ellos están defendiendo el honor y están defendiendo lo que Dios los mandó a hacer. Y están siendo juzgados por eso. Entonces la razón por la cual ellos están levantando a defender no es cualquier razón, no es nada más cualquier derecho, es realmente hablar y defender la gloria de Dios y hablar de quién es Dios. Los judíos han cambiado la gloria de Dios y le han dado gloria a los hombres. Aparentemente su sistema religioso es para glorificar a Dios, pero no están glorificando a Dios. Si ese sistema estuviera glorificando a Dios, ellos no tuviesen deseos de matar a los apóstoles. ¿Verdad que no? ¿Qué sistema de devoción a Dios te va a llevar a que tengas intenciones asesinas en tu corazón? Es incongruente que Dios sea eso. Pero ellos se sienten ofendidos por la autoridad de Jesús porque constantemente lo han rechazado, porque Jesús enseña cosas diferentes que ellos no creen y que ellos no aceptan. Y por eso ellos están ofendidos, porque se está enseñando lo que ellos no creen. Y entonces nosotros, aunque no estamos en la situación de ellos, posiblemente nos comience a tocar de aquí en adelante, hermanos. A ti te va a comenzar a tocar esto cuando tú te encuentres a una persona que a lo mejor tú conoces, que a lo mejor es un familiar, un amigo, y que tú lo veas que practica, por ejemplo, el pecado del homosexualismo, o tal vez el pecado de que la mujer está tomando la autoridad en el hogar, que son cosas antibíblicas. Y te va a llegar tal vez el momento donde, como le pasó a esta joven que nos llamó por teléfono, ella nos llamó por teléfono porque trabaja o rinde algún tipo de servicio para una pareja que practica este pecado, el homosexualismo. Y entonces esta persona nos llamó y a mí me impactó tanto como esta persona nos llamó, porque nos llamó y como no contestó a mi esposa, le dejó un mensaje. Y dentro del mensaje ella está quebrantada y se siente cargada porque dice, ¿cómo le digo a esta persona que yo quiero, porque tengo una amistad con esta persona? ¿Cómo le digo que lo que practica es un pecado? Porque mi intención no es ofenderla a esta persona. Pero mi intención es predicarle de un Cristo que murió por los pecadores para que se arrepienta y para que crea. Hermanos, eso me movió tanto que yo dije, me gustaría ser más así. Una persona que tiene convicción de que es pecado eso, como otros muchos pecados, no es el único, pero tener un corazón tan cargado por la gloria de Dios, que no sabe qué hacer, pero quiere hacer algo por la vida de esa persona que practica ese pecado, para que conozca las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho. Eso a mí me impactó personalmente. Entonces veamos cuándo es que nosotros debemos de obedecer a Dios, como esta joven que te platiqué. ¿En qué circunstancias es cuando nosotros realmente debemos de obedecer a Dios? O más bien también, ¿cuándo será aquella oportunidad que se me presente a mí o a ti para que realmente obedezcamos a Dios en lugar de los hombres? ¿De dónde viene este principio? Veamos el versículo 29 más. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Observas eso? Ellos le dijeron, ya les habíamos dado órdenes y siguieron hablando, ahora ya vienen consecuencias. Pues Pedro le dice ahora valerosamente, ¿sabes qué? Pues vamos a obedecer a Dios antes que a ti, me lo puedo imaginar. No enojado, pero sí valerosamente diciendo, ¿sabes qué? Ya nos amenazaste la primera vez. La primera vez te dijimos, examinen ustedes si es justo obedecer a Dios o a ustedes. Ahora Pedro ya no dice examinen, ahora les dice, vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Porque Dios nos dijo, vayan y prediquen el evangelio del perdón de los pecados en la persona de Cristo, porque Él murió y resucitó y ustedes quieren que nos callemos. No, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, tú no quieres agarrar ese principio y decir, bueno, como me dijo una persona, ¿verdad? Que tu pareja, tu esposo, tu esposa sea un irresponsable en la casa y que se la quiera pasar metido en la iglesia y que le digas,
Y que cuando tu pareja te diga, oye, te la pasas mucho en la iglesia, es que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí no va a aplicar, ¿verdad? Ahí no va a aplicar ese principio. ¿Por qué? Porque tu irresponsabilidad y tu pecado no lo debes de justificar usando a Dios, peor aún, ¿verdad? Utilizar el nombre de Dios o la persona de Dios para justificar tu pecado, ¿no? Aquí la idea es los 10 mandamientos. Visualiza en tu mente los 10 mandamientos. ¿Te lo sabes? Si no, hay que aprenderlos. Los primeros 4 mandamientos son en relación ¿a quién? A Dios. Los segundos 6 o los siguientes 6 mandamientos son en relación ¿a quién? A los hombres entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Dios no los puso al revés? Los primeros 6 mandamientos en relación a los hombres primero y luego los 4 que son en relación hacia Dios después, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque es primero obedecer a Dios y luego a los hombres. Entonces, el principio es que si hay algo que por tú obedecer a los hombres estás desobedeciendo a Dios, ahí el principio aplica. ¿Me di a explicar? Cuando hay algo que se presente en alguna prueba, en alguna dificultad, por ejemplo, lo que te dicen, mira, ayúdame a ser deshonesto en esta cosa del trabajo, en esta situación, y te va a tocar tanta parte. Y que tú digas, ay, sí, me va a tocar unos dólares, ¿verdad? Unos Franklin. Ahí sí aplica el principio, ¿sabes qué? No, primero obedecer a Dios antes que a ti, que me quieres meter en tu mentira. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y cualquier otro principio o ejemplo que tenga que ver con ese principio aplica, pero de esa manera. O cuando tú tienes temor para compartir el evangelio y que de repente la otra persona te intimida y de repente te quieres quedar callado porque te intimidas. No, recuerda, ¿qué dice la Biblia? Obedecer a Dios antes que a los hombres. No te dejes intimidar por los hombres, hermano. No para ofenderlos, pero para hablarles la verdad en amor. Háblales la verdad en amor de un Cristo, ¿verdad? Que ha padecido, que ha resucitado y que está a la diestra de Dios. En esta parte, cuando te pregunté cuándo obedecer a Dios, que es mi primera sección, quiero ayudarte a que entiendas que los apóstoles no están inventando nada ya, están simplemente repitiendo lo que ellos ya saben y tienen convicción en el Evangelio. Observa esto, del verso 30 en adelante. ¿Con quién empieza el verso 30? Con Dios, ¿verdad? Ellos vuelven a recordar el Evangelio y se lo vuelven a predicar a estas personas que están en autoridad. Ellos comienzan con Dios, o Pedro comienza con Dios. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Nosotros no somos los que estamos aquí queriéndoles pelear nada. Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios en el cual ustedes dicen que creen, Él es el que nos ha mandado a hacer esto. Y Él es un Dios santo y Él es un Dios justo. Y Él nos ha mandado. Por eso es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. Porque cuando muramos, el que tiene autoridad para mandar al infierno es Dios, los hombres no. Dijo Jesús, ¿verdad? En Lucas 12. Los hombres lo único que te pueden llegar a hacer es quitarte la vida, pero más de ahí ya no pueden hacer nada. Pero Dios, hermanos, tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno. Él tiene autoridad sobre todo. A ese hay que temerle. Y a ese hay que obedecerle. Y con Él hay que quedar bien. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. El contenido del Evangelio otra vez. Hablan de Dios, empiezan con Dios, hablan de los atributos de Dios constantemente. La segunda cosa dice, resucitó a Jesús. El Dios de sus padres, de ustedes, de nuestros padres, porque somos judíos. Dios se reveló a Abraham, Dios se reveló a la nación de los judíos y conocemos toda la historia del Antiguo Testamento. Por eso le dice el Dios de sus padres, de nuestros padres. Ese Dios es el que los ha mandado a predicar esto que le estamos hablando. Ellos dicen, este Dios resucitó a Jesús. Fíjate qué más dicen. No solamente resucitó a Jesús, dice, también les dicen, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Otra vez los vuelven a ser responsables a ellos. Y no voy a ir a todos los versículos, hermanos, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero en Hechos 2, 22 a 24 es el mismo mensaje. En Hechos 32, 33 es el mismo mensaje. En Hechos 3, 13 al 15, el mismo mensaje. En Hechos 4, del 10 al 12, el mismo mensaje. En Hechos 5, del 29 al 32, que es el que tenemos aquí, el mismo mensaje. Ay, apóstoles, ya me están enfadando, que no se saben otra cosa. Pablo dijo, hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio,
Porque en el Evangelio está el poder de Dios. El poder de Dios está en el Evangelio. Y nosotros haríamos bien en saber el Evangelio, creerlo y predicarlo y hablarlo cada que tengamos oportunidad, porque ahí está el poder de Dios. No solamente eso, observa lo que dice el verso 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Desde el verso 29 hasta el verso 32 miramos el contenido del Evangelio que ellos han hablado una y otra vez. Y yo haría bien si les trato de explicar de una manera simple el Evangelio otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está el poder de Dios. Tú no tienes que contender con las personas, tú no tienes que discutir como una especie de a ver quién gana el debate. Tu intención debe de ser de poder explicar fielmente, constantemente, amorosamente, apasionadamente el Evangelio a todo aquel que no ha creído en Jesucristo, porque las consecuencias son catastróficas. Los apóstoles dicen que Dios resucitó a Jesús. Esto lo vemos constantemente en las Escrituras. ¿Puedes ir por favor a Romanos 4:25? Romanos 4:25. Mira, ve ahí a Romanos 4:25. Ahí nos explica la razón por qué los apóstoles constantemente hablaban de la resurrección de Jesús y qué sentido tiene que yo hable a la gente de la resurrección de Jesús. Romanos 4:25 dice, el cual, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como hombre, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado nuestro Señor Jesucristo? Nuestras transgresiones. Ahora la segunda parte, y resucitado para nuestra... ¿Estás observando? Hay dos lados ahí. La razón por la cual el Señor Jesucristo murió fue para ser castigado por lo que el pecador se merece. ¿Notas eso? Su muerte representa el castigo de la ira del Padre, castigando en su Hijo lo que el pecador se merece. Pero ahora veamos el segundo lado, dice, pero y resucitado para nuestra justificación. La segunda parte de ese versículo está diciendo que Jesús tuvo que recibir la ira de Dios y morir, pagar lo que el pecado se merecía, castigar el pecado, para que entonces el que es culpable de pecado pueda ser perdonado. Dios no va a perdonar a nadie si no castiga su pecado, porque entonces si Dios te perdona sin castigar tu pecado, diríamos que Dios es un Dios injusto, y Dios no es injusto, hermanos. Dios le va a dar su merecido al pecado, lo hemos hablado una y otra vez, ¿cierto? Entonces, por eso puso a su Hijo en la cruz, para que, creyendo tú en Él, entonces tú seas dejado ir en libertad, para que tu récord de pecado sea limpiado, y ya no debas la pena por esos pecados, porque alguien más la llevó por ti. Qué excelentes noticias, hermano. Qué noticias tan más maravillosas. Hermano, cuando yo escuché eso por primera vez, yo dije, ¿dónde he estado toda mi vida? ¿Quién había mantenido esto escondido por años? Por años yo he asistido a la iglesia tradicional que muchos de ustedes conocen. Por años. Y por años dándome golpes de pecho por la culpabilidad que sentía. Tratar de hacer lo que yo pudiera para quitarme la culpa de encima, pero no se quita la culpa. No se quita. ¿Y por qué no se quita? Porque no hemos confiado en lo que Cristo ha hecho en la cruz. No hemos entendido la obra maravillosa del Hijo de Dios encarnado, llevando la ira del Padre por pecadores como nosotros. En el momento que entendí eso, dije, yo aquí me entrego, yo aquí me rindo. Y ese fue el día donde Dios me tomó y me dijo, aquí te rindes, y ahí me rendí. Él dijo, aquí te rindes, y yo no me resistí, porque Él así lo decidió. Yo me rendí ahí. Y también tú te has rendido, yo creo, y muchos de ustedes se han rendido. Y los que no se han rendido necesitan rendirse. Porque si no te rindes, no vas a ganar de todas maneras. Porque la ira del Padre a todo aquel que no se rinda y lo acepte en este tiempo, entonces tú vas a tener que pagar la pena de tus pecados. Y qué terrible. Qué terrible. Entonces, por eso los apóstoles constantemente, ¿qué dicen? El Dios de nuestros padres, al que ustedes mataron a Jesús, este Dios lo ha resucitado, ¿verdad? Porque sin la muerte y resurrección del Hijo de Dios,
Jesús no asciende a la diestra del Padre y no hubiese perdón para nadie. El sacrificio tenía que ser perfecto para que el Padre lo pudiese recibir y para que pudiese ser el sustituto y pudiera el Padre aceptar ese sacrificio santo y perfecto y sin pecado y poder entonces, ¿verdad?, recibir a hombres y mujeres pecadoras que ahora quieren confiar en su Hijo. Dicen las Escrituras en 1 de Juan que ahora si pecamos, Él es nuestro abogado. Piensa en un abogado cuando vas a la corte. ¿Qué hace el abogado? Representa. Si Cristo no resucita, no pudiese ser el abogado que nos representa a la diestra del Padre. Este abogado, hermano, nos puede representar porque es perfecto y porque es Dios y porque está en el trono de autoridad juntamente con el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Ve lo que los apóstoles dicen. Sigamos adelante. Ellos dicen, perdón que perdí unas hojas, ellos dicen, a este Dios lo exaltó, verso 31, a su diestra, como príncipe y salvador. Esa palabra príncipe en el original, arquegón, significa primero en autoridad, primero en orden, aquel que gobierna sobre todas las cosas y que está en el primer lugar de autoridad y de posición. Y el Padre lo puso a su Hijo en ese lugar. Por eso vemos en las Escrituras, por ejemplo en Filipenses 2, que se le dio nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Él se rinda todo hombre y toda mujer. Algunos se van a estar rindiendo en este tiempo a través de la predicación del Evangelio y otros se van a rendir ante Él ya demasiado tarde, pero todos van a doblar la rodilla ante Él, porque Él es Señor. Unos la doblarán en agradecimiento y en humildad, reconociendo que Él fue el que pagó por su salvación y la compró para ellos, y otros doblegarán su rodilla quejándose amargamente, pero sin posibilidad ya de nada, de que no les queda otra opción. Se van a tener que rendir ante aquel que los va a condenar al infierno. Esto se escucha duro, hermanos, pero ese es el Evangelio. Si el Evangelio no fuera tan real y tan explícito en estas partes, cuando nos confrontan, no entenderíamos la magnitud de nuestro pecado. Y el pecado del ser humano es tan serio, hermanos, que por eso Dios, en su soberanía, decidió poner a su Hijo para pagar Él mismo la pena del pecado. Porque ni tú, ni yo, ni la Virgen María, ni los apóstoles, ni nadie, absolutamente ningún otro ser humano pagó en esa cruz, hermanos. Nadie más. Solo hay uno. Y es claro en la Biblia, ¿verdad? Solo hay uno, solo Él pagó. Y por eso ellos dicen, ¿verdad? El propósito, verso 31, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir que su Hijo muriera y luego resucitarlo y luego ascenderlo a su diestra? Que hubiese arrepentimiento y que hubiese perdón de pecados para todos aquellos que creen. Híjole, ¿qué mejor trato que ese no puede haber? Por eso a veces como que cuesta, ¿verdad?, creer esto. Pero el trato que Dios hace con un hombre es un trato muy, muy especial y muy particular. Y ese trato es que Él está dispuesto a perdonar. Si tú estás dispuesto a reconocer tu pecado y arrepentirte. Ese es el trato que Dios hace. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. Has quebrado mis mandamientos. Constantemente, de vez en cuando, dirían algunos, mientes, has robado, has sido deshonesta, has sido deshonesto a tu esposa, esposa has sido deshonesta a tu esposo. A veces vivimos vidas centradas en nosotros mismos, ¿verdad? Y ya nada más agregamos el nombre de Dios como para que se escuche bonito, ¿verdad? Yo siempre pongo a Dios primero, ¿verdad? Y en nuestras oraciones, ¿qué pedimos? Señor, te pido por mí, te pido por mí, te pido por mí. Te pido por mi familia, te pido por mis hijos, te pido por mi trabajo, y de ahí nos sale la oración. Una oración centrada sobre el uno. Pero mira la oración del Padre y mira el propósito del Padre. Puso a su Hijo a la diestra de Él para rogar por pecadores que no merecen. Dio su vida por pecadores que merecían ser enjuiciados y condenados. Qué diferente, ¿verdad? El Padre pone su vida no por los que merecen, sino por los que no merecen, por los inmerecedores. Qué glorioso es este Evangelio. Pero obviamente el reto es grande, porque este reto implica que realmente reconozcas que eres un pecador.
Para la iglesia tal vez no aplicaría igual, pero a veces la iglesia se despega de Dios a tal punto que su prioridad ya no es Dios. Ya su prioridad es otra cosa lo que lo gobierna. Y tú como creyente debes de examinarte, hermano. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde a lo mejor ha habido un poquito más de relajación o tal vez ha habido más preocupación porque no ha habido trabajo, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿Te has sobre relajado y has dado prioridades a otras cosas y nomás le pones el nombre de Dios a todo lo que haces para que digas que Dios es primero, pero realmente no eres fiel a las cosas que Dios te pide que seas fiel? Ahora, yo estoy aquí no solamente para que te sientas, te desanimes, yo estoy aquí para animarte. Hermano, ¿cómo te voy a animar? Recordándote el Evangelio otra vez. Jesús murió y recibió el castigo que tú te merecías. Eres libre si tú que has creído en eso. Pero si has creído, también tú quieres vivir una vida para Él, tú quieres glorificarlo. Tú quieres obedecerlo, tú quieres hablar ese mensaje que los apóstoles, aún siendo perseguidos, están apasionados, Están apasionados. No nos vamos a callar, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la primera porción. ¿Cuándo obedecer a Dios? Bueno, cuando está Dios siendo deshonrado. Ahí es cuando hay que obedecer a Dios y darle su lugar a Dios y no hacerle caso a los hombres. Cuando se nos pida, aún de parte del gobierno, que hagamos algo en contra de lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Qué va a pasar el día que el gobierno le diga a la iglesia, ya no te puedes congregar, no solo por el virus, pero por cualquier otra razón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el gobierno nos ponga una hoja en el papel y que te digan que cuando escuches al pastor que predique en contra de enseñar que el hombre es la cabeza del hogar, que eso es machismo según ellos, o cuando veas que vengan y te pongan que ya no se puede predicar en contra del pecado del homosexualismo, que hay que ser tolerantes y que el pastor si predica eso es antitolerante, y que te digan, si tú escuchas al pastor decir esto, vas a venir y lo vas a reportar con nosotros, porque vamos a ir inmediatamente por él. Y lo vamos a echar a la cárcel unos días para ver si se le baja su pasión. ¿Qué van a hacer? Tú dices, ahí está exagerando. No, para allá vamos. Para allá vamos. Entonces, ¿cómo va a responder la iglesia? ¿Con timidez o con valor honrando a Dios? ¿Honrando a los hombres o honrando a Dios? Pues yo le pido a Dios que nos ayude para estar firmes. No solamente cuando venga la presión, hermanos, pero también cuando hay sobrerelajación en nuestra vida. La sobrerelajación en nuestra vida, para no tener una relación con Dios, también traerá consecuencias, hermanos, en nuestra vida, con la vida, hablando particularmente cuando nosotros pecamos, en nuestro estilo de vida, en cómo pecamos. Vamos a rebajar el pecado y vamos a decir que ya nada es pecado y que Dios me salvó y que puedo hacer lo que quiera, que no hay problema porque la Biblia dice que Él murió por todos mis pecados, que entonces ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando veamos a alguien así, ¿qué tenemos que hacer? Tú no eres un creyente, hermano, porque si fueras creyente no pensarías así. ¿Cierto o no? ¿Cómo piensa un creyente? Estoy agradecido por la muerte de mi Señor en la cruz por mí. Él murió en la cruz por mí, porque murió en la cruz por mí, quiero hablar de Él. Quiero compartirle a la gente lo que Él hizo por mí en la cruz. Ahora todos mis pecados están perdonados, lo menos que puedo hacer es, en gratitud, hablar de Él y hablarle a otros lo que yo he recibido, el perdón de todos mis pecados. Ahí podríamos decir, ahí está sucediendo algo, ¿verdad? La segunda cosa es, nos vamos a centrar en el consejo de Gamaliel, cuando soy indiferente al Evangelio. Cuando soy indiferente al Evangelio. El consejo de Gamaliel, que va desde el verso 34 hasta el verso 39, se escucha como muy sabio, ¿verdad? Este Gamaliel era una persona muy prominente a tal grado que su abuelo de Gamaliel era Gilel, y esta persona era muy, muy famosa. No te voy a decirle toda la historia porque no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, esta persona, Gamaliel, es muy prominente, muy respetado entre la clase baja, socioeconómicamente hablando. El fariseísmo era la religión del pueblo, ¿verdad? Pero el saduceísmo, se escucha medio raro, era la religión de la gente de élite, ¿verdad? De los, ¿cómo le diríamos? De los que tienen cash, de los que tienen dinero. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Este consejo parece ser muy sabio, pongámosle atención. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel,
a los del concilio les está hablando, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Observa esa palabra, tengan cuidado. Los saduceos ya se los quieren, ya los quieren matar. Ya los quieren matar, ya quieren callarlos. Es la segunda advertencia ya dentro del concilio. Y él les dice, tengan cuidado con lo que van a hacer, porque yo creo que Gamaliel los está viendo, cómo están a lo mejor crujiendo los dientes. Verso 36, porque hace algún tiempo, vean la manera de pensar de Gamaliel, su filosofía, pensamiento humano, doctrina de hombre, observa. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Ve la manera de pensar de Gamaliel. Déjenlos en paz. No los toquen, no les hagan nada, ya no les prohíban, ya déjenlos. Y él se empieza a explicar su razón del por qué. Él dice, acuérdense de lo que ya sucedió aquí. 2 revolucionarios judíos ya se quisieron levantar. Pero obviamente la comparación no está bien hecha, ¿verdad? Porque esos 2 hombres eran revolucionarios, no venían en nombre de Dios. No predicaban tampoco en la autoridad de Jesús, predicaban liberarse de Roma en el poder de la fuerza humana, en la unión humana, ¿verdad? No estaban predicando el evangelio. Pero él dice, vean la conclusión de él en el verso 38 y en el verso 39. Por tanto, en este caso os digo, no tengas nada que ver con ellos, déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerán. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Su filosofía parece ser, oh, qué sabio, vamos a dejarlos en paz. Hermanos, esta filosofía es contra Dios. Porque no podemos decir que porque una iglesia está creciendo en números, ya por eso es de Dios, ¿o sí? Porque ¿qué diríamos de toda la gente que enseña más, de los falsos maestros? ¿Qué diríamos del evangelio de la prosperidad, que fue tan famoso por Benny Hinn y por muchos otros predicadores de sanidad? ¿Qué diríamos? Oh, eso es de Dios porque está creciendo en números. Por supuesto que no. Es una filosofía que no aplica a todo. Cuando tú miras a Dios hablándole a su iglesia, dice manada pequeña. Pocos son los fieles. La puerta es ancha y muchos entran por ahí, pero la delgadita es angosta y son pocos los que entran. ¿Verdad? El evangelio es como que contrario a eso. No todo, como decimos en nuestros países, no todo lo que brilla es oro. No porque algo está creciendo en números, quiere decir que haya pureza y santidad en la iglesia, ¿o sí? Entonces nosotros echemos un vistazo así entre todos nosotros y veámonos. A ver, sin pena, voltea a ver a los demás, a todos, voltea a verlos. Hermanos, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué tan pura es nuestra iglesia? Yo digo nuestra porque no es porque me pertenezca, pero nuestra porque siento que es mi iglesia, ¿verdad? Ustedes son como parte de mí y yo soy parte como de ustedes, diríamos. No por propiedad, sino porque pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces, este consejo parece muy humano, pero no es así. Vemos 3 diferentes reacciones, hermanos. Vemos 3 diferentes reacciones. La reacción de los saduceos la vemos en el verso 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Cuando tú compartas el evangelio a alguien y lo compartas hablando y explicando la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, y le expliques a la persona que te escucha qué significan esas 3 cosas y se ofende, no fuiste tú, fue Dios. El que le provocó que se ofendiera porque por lo menos vio su pecado y se enojó. ¿Me doy a entender? Nosotros no somos llamados a ofender a la gente, hermanos. Pero si el pecado, porque hablaste en contra del pecado, la persona se ofende, entonces, ¿verdad? Está en las manos de Dios, el que Él se haya ofendido. Porque no está en nosotros el poder para cambiarle la mente y el corazón a una persona, solo Dios puede. Pero ellos, ¿qué hicieron? Fueron fieles al evangelio, los saduceos se ofendieron. Ahora, la segunda reacción la vemos en Gamaliel. ¿Cuál fue la reacción de Gamaliel? Déjenlos en paz, no se metan con ellos. ¿Verdad? No los toquen, déjenlos. O sea, es como decir, es como que Gamaliel le está pidiendo más evidencia. ¿Que no miro todos los milagros que están soltando los apóstoles por la autoridad del Señor Jesús? ¿Que están ciegos? Bueno,
¿Qué está haciendo Gamaliel? Entiendo que estuvo ciego al poder del milagro del ángel que lo sacó de la cárcel, pero ¿qué no escuchó de las lenguas que se hablaron? ¿Qué no escuchó del temblor? ¿Qué no escuchó de la muerte dentro de uno de los que pecó dentro de la iglesia? ¿Qué no escuchó repetidamente lo que está sucediendo que nadie las puede negar? ¿Qué no supo de lo que le pasó al cojo que fue sanado? ¿Qué no supo? Lo que está diciendo es, me voy a sentar en una banca y les aconsejo a ustedes, saduceos, siéntense conmigo, vamos a esperar a ver si esto es de Dios. ¿Verdad que no es sabio lo que está enseñando Gamaliel? Sería más o menos algo como así. Bueno, ya cuando ya me convenza más el evangelio, le voy a echar ganas. Ya que yo mire que el pastor le eche ganas, yo le voy a echar ganas. ¿Verdad? Ya que vea a mi hermano que le eche ganas, yo le voy a echar ganas. O sea que vas a seguir esperando, ¿no estás convencido del evangelio? No. No es la actitud correcta, hermano. No seamos como Gamaliel. ¿Verdad? La idea es que nosotros podamos entender que Dios es el que ha estado haciendo todo esto. Tú no te salvaste a ti mismo, Jesús dio su vida por ti. Si tú crees en Él, Él resucitó por ti y Él está a la diestra del Padre por ti. Él es el que ha hecho esta obra tan grandiosa. No somos nosotros, hermanos. No se trata acerca de nosotros, es acerca de Dios. El mensaje no es centrado en ti, el mensaje es centrado en la obra que Dios ha hecho por pecadores como nosotros. Y ese debe de ser nuestro enfoque. Cuando el ángel lo sacó de la cárcel, en el capítulo 5 del verso 19 dice: pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: y puestos de pie en el templo, sigan haciendo señales y milagros. ¿Eso fue lo que dijo? No, vea lo que dijo. Pero un ángel del Señor, no voy a repetir eso, y puestos en pie en el templo, a hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Por si los apóstoles no estaban seguros, Dios les da otro milagro y hace que el ángel les vuelva a recordar el mensaje que tienen que estar hablando. Bueno, y cierro con esta última. Podemos ver los frutos de la obediencia de los apóstoles en la última sección, los dos últimos versos. Observa el verso 40 al 42. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron. Aparentemente los saduceos recibieron el consejo, ¿verdad? Pero no lo recibieron. Los medios recibieron porque no los dejaron en paz, les dieron una garrotiza. Les dieron unos golpes y los volvieron a amenazar. No queremos que hablen en ese nombre. Veamos la actitud de los apóstoles, hermano. Verso 41 en adelante. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Te imaginas? Hay un hombre que fue muy conocido porque es un pastor. Lo echaron en la cárcel, hermanos, y pues tú sabes que las condiciones aquí en estas cárceles de aquí a veces parecen hasta departamentos privados, ¿verdad? En algunas secciones caras de este país. Pero si hablamos de Medio Oriente o de otros lugares donde gente que predica el evangelio ha sido encarcelada, son condiciones muy precarias, hermanos. Hacer el baño en el mismo piso donde está encerrado. A los dientes se les comienzan a pudrir porque no se pueden asear ni siquiera limpiarse los dientes. La comida es comida que no es a veces apropiada para comer. Y este hombre salió de la cárcel todos sus dientes podridos. Y entonces cuentan la historia que se encontró una mujer en la calle y esta mujer lo miró porque él salió como si fuera un homeless, le decimos aquí, ¿cómo sería en español? Un vagabundo. Y le quiso ofrecer algo de comer y él venía tan gozoso que le dijo: no, señora, porque voy a celebrar este gozo que Dios me dio que nunca había experimentado. Quisiera que este gozo que tuve en la cárcel lo pudiera experimentar acá afuera ahora que estoy saliendo a la vida normal otra vez. Porque por predicar el evangelio y por sufrir por la causa del nombre de Cristo, he experimentado un gozo que quisiera vivir en ese gozo todo el tiempo. Y dijo: voy a celebrar ayunando y dándole gracias a Dios. ¿Te imaginas? Qué asombroso, hermano. Yo creo que eso es lo que Dios va a estar haciendo entre nosotros y sobre todo cuando nosotros estemos obedeciendo a Dios. Cuando obedezcamos a Dios, aunque las condiciones sean difíciles. Ellos tuvieron regocijo, pero no solamente regocijo, también fueron fieles. Observa el verso 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Cristo.
no cesaban de enseñar y predicar, no cesaban, no paraban. ¿Y qué es lo que no paraban de hablar? Lo que ya leímos, ¿verdad? La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. No paraban de hablar ese mensaje, no paraban, insistentemente. Ellos no se están preocupando por los milagros, ellos se están preocupando por el mensaje, ser fieles al maestro que los mandó a anunciar ese mensaje. Ya los milagros, las señales son de Dios cuando Él quiere y también cuando Él no quiere. Él no le plació que esas señales siguieran en nuestros tiempos. Porque te imaginas, los que reclaman que tienen esas señales son los que menos enseñan bien la Biblia. Son los que más mal la enseñan. ¿Y cómo Dios va a estar interesado en darle señales a los que más enfatizan o explican mal la Biblia? Es incongruente. Pero los que más mal la enseñan ahora en nuestros tiempos son los que reclaman que las señales los siguen. Pero ay, hermanos, por favor, si vieras cómo es la situación de esas cuando los llaman a las conferencias para que sean sanados, si vieras. Los que supuestamente fueron sanados suben arriba, digo supuestamente porque después resulta que no fueron sanados. Y los que realmente están sin piernas, minusválidos, torcidos, esos no los suben a la plataforma. ¿Sabes por qué? Porque las señales no lo siguen, porque si lo siguieran, harían que las piernas, los brazos y los huesos se les enderezaran en presencia de todos. Porque ese fue el poder de Dios en la iglesia de los Hechos. Lo que se habla ahora mucho es a veces pura promoción, pura propaganda. Porque primero no se explica bien el evangelio y segundo, viven del dinero nada más. Como el sobrino de Benny Hinn, Costi Hinn. Escucha a Costi Hinn cuando tengas oportunidad y te platica cómo vivía con su tío. Y Costi Hinn es el que cachaba a las personas cuando Benny Hinn les hacía así para que se cayeran. Y Costi Hinn ahí como de guardaespaldas cachando a la gente. Bien jovencito y con su Homer del año. Bien jovencito y durmiendo en los hoteles de $10,000 la noche. Y estos predicadores dicen que sí, que porque Dios así es vivir el evangelio. ¿Te imaginas? Y por eso ahora ya casi nadie le cree a Benny Hinn. Pues ¿cómo le van a creer? Primero, las sanidades no sucedieron, y segundo, no predican el mensaje del evangelio. Y tercero, no viven ese evangelio. ¿Por qué mejor no se va? Y muchos de nosotros a lo mejor tengamos la oportunidad, algunos de nuestros hijos se van, aprenden un idioma de alguna región del mundo donde no ha llegado la Biblia y entregan su vida a poder traducir la Biblia y predicar el evangelio a los que nunca lo han escuchado. Eso casi no se escucha, ¿verdad que no? Eso no es popular. Pero lo que es popular es, ven, recibe tu sanidad, ven, recibe tu milagro, esta noche. Pues la gente, ¿cómo va? Ay, pues hasta quiere estirar la mano para recibir algo. Hermano, no es así. Si tú estás enfermo, nosotros queremos orar por ti. Y si tú tuvieras alguna gravedad, alguna situación difícil, nosotros como iglesia queremos ayudarte. Y le pedimos a Dios que te sane. Y si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Pero nosotros nos importas, nos preocupamos por ti. Yo me preocupo no solamente por tu necesidad, pero me preocupa también tu vida de fidelidad, si estás siendo fiel. Porque Dios te llama a que seamos fieles con el mensaje del evangelio. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la paciencia de mis hermanos. Gracias por la paciencia, Señor, de los que escuchan. Gracias, Señor, por este calorcito, porque no teníamos contemplado la falta de aire en este cuarto, pero gracias. Gracias porque nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra. Y gracias porque tú nos das fidelidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fieles como los apóstoles. Quisiéramos ser un poco más fieles esta semana. Ayúdanos a hacerlo, Señor, a poder entender que la prioridad de la iglesia es el mensaje del evangelio. Que la prioridad es explicar a la gente la razón por la cual Jesús murió, la razón por la cual resucitó y la razón por qué está a la diestra del Padre. Y es solo Jesús, no es nadie más. Señor, gracias porque sabemos que tú nos ayudas a ser fieles. Gracias, Padre. Te pido que en esta semana
yo juntamente con mis hermanos podamos hacer la diferencia para tu reino, Señor. Abre nuestros labios en cada oportunidad, Señor. Ayúdanos a no temerle a los hombres, pero temerte a ti. Sabemos que nos has dado de tu espíritu y confiamos en que las palabras que hemos aprendido podrán ser usadas en el momento de la necesidad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Llegar